Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y soy pastor de Visión de Fe en Guatemala y quiero darle la bienvenida a nuestra comunidad virtual en la cual semana a semana lanzamos una prédica desde las Escrituras con la intención de ayudarlo en su crecimiento espiritual. Por favor, si usted tiene una duda o cualquier comentario, háganoslo saber y con mucho gusto nos estaremos poniendo en contacto con usted. Que Dios lo bendiga, que lo guarde en todo lo que usted es y hace. Hasta pronto. Quiero en este momento darle la bienvenida a las personas que se integran de YouTube. No me había olvidado de ustedes, qué bueno que nos acompañan. Entonces decía yo, anunciando un poquito el tema de el nombre de la serie, es que queríamos encontrar, o yo encontré en Hechos, y eso quiero comentarles a ustedes, que los creyentes del primer siglo, en primer lugar, eran todos judíos, perdón, no había cristianos, todos los judíos, que habían creído en el Mesías Jesús. Y de pronto hay uno de ellos que se llama Pedro, que tiene una pequeña escaramuza con algunos gentiles, no sabemos qué pasó con Cornelio después, pero Dios siguió en el asunto, así que cuando llega a otra iglesia, una sinagoga mesiánica que estaba en alguna de las ciudades de la provincia romana de Galacia, Dios empezó a llamar gentiles. Y entonces en el movimiento central se ponen a decir, bueno, ¿cómo consideramos a un gentil creyente? Yo quiero que usted se lo imagine. Vamos a suponer que Dios nos da un avivamiento y de pronto Visión de Fe se vuelve atractivo para otras religiones, empiezan a venir chamanes, empiezan a venir brujos, empiezan a venir brujas. ¿Cómo haríamos nosotros para asimilarlos? ¿Cómo haríamos nosotros para decir, bueno, estos sí son creyentes, ¿verdad? Bueno, algo así es lo que está pasando en el capítulo 15 de los Hechos. Y la semana pasada nosotros veíamos que el primer tirito en esto lo tuvieron los fariseos que estaban dentro del movimiento de Jesús. Los fariseos fueron los primeros que hacen su opinión y ellos dicen, miren, hay que hacer los judíos. No solo creyentes en Jesús, sino al gentil hay que judaizarlo y dos formas de judaizarlo. La propuesta de ellos fue, número uno, hagámosles el rito de la circuncisión, como le enseñaba los fariseos. No está hablando del mandamiento de la circuncisión, sino del rito como le enseñaban los fariseos. Y la otra cosa es, mandémosles que hagan toda la ley judía, que aunque se basa en la palabra de Dios, tiene muchas cosas que no lo son, ¿verdad? A día de hoy es la ley que rige, por ejemplo, el movimiento ortodoxo, que algunas cosas tienen que ver con la palabra de Dios, pero que muchas otras, ellos han dicho, Dios nos reveló que esta es la forma de hacerlo, y algunas quebrantan la palabra de Dios. Entonces hoy veremos quién es el segundo exponente en esta desmonopolización de la salvación. Hoy veremos a la persona que toma el segundo turno. Para ello yo le invito a que me acompañe a leer Hechos capítulo 15, versículo 6. Este capítulo es, si no mi capítulo favorito, uno de ellos, de la Biblia, porque tiene que ver directamente conmigo, tiene que ver directamente con usted, tiene que ver con nosotros, los que presumimos de tener mancha mongólica, o de tener algún otro chapinismo que nos distinga, ¿verdad? Pero que no tenemos una ascendencia registrada a Abraham, Isaac o cualquier otro patriarca. Que hoy en día somos la mayoría de personas creyentes en Jesús. Pero bueno, así no era y esto es como fue. Después de ese trabalenguas le invito a leer Hechos 15:6. Dice, y se juntaron los apóstoles, recordará usted, bueno, y los ancianos para conocer este negocio, este asunto, es lo que quiere decir la palabra negocio ahí.
Entonces hubo dos grandes grupos que se empiezan como, van a hacer un concilio, van a llegar a un acuerdo. La Biblia ha dicho que en la multitud de consejo está la sabiduría, y por un lado están los apóstoles, que son 12 en este momento histórico, que hablan por Jesús, que hablan en nombre de Jesús, que tienen todo el respaldo de Dios para hablar en nombre de Jesús. Y por otro lado están los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No era un grupo de viejitos, era un grupo de sabios que se formaban en todas las congregaciones judías. Eso se conoce, y quizás usted lo ha visto, como el Sanedrín de cada ciudad, el Sanedrín de cada congregación. Lo que pasa es que nosotros oímos Sanedrín y pensamos automáticamente en los saduceos que juzgaron a Jesús. Pero los Sanedrines estaban en cada congregación, y cuando usted ve a Pablo hablándole a los ancianos, está hablándole al Sanedrín de esa congregación, que era un grupo de estudiosos de la ley del Señor que tenían conocimiento de cómo aplicarla. Claro, el maestro en jurisprudencia, ninguno como Saulo de Tarso. Ese era el más sabio de todos. Entonces que ellos empiezan a hablar de este asunto, versículo 7. Y después de grande contienda, es decir, que las cosas se caldearon un poquito. Algunos levantaban la voz y no, yo pienso, no, es que, ¿verdad? No sé si usted, porque aquí dice grande contienda. Yo no sé cuál es grande contienda para usted. Levantándose Pedro les dijo, aquí viene nuestro segundo participante, Pedro: varones hermanos, ustedes saben cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y llegaran a demostrarla. Y lo que Saulo hace acá, y si usted quiere compararlo con su Biblia, yo le invito a hacer, porque quiero que vaya conectando ahí algunas formas de interpretarlo mejor. Y ya va a ver por qué lo digo. Pero esto nos remonta al capítulo 10. En el capítulo 10 de Hechos hay una historia. Ese desarrollo en esta iglesia lo hicimos, fui buena gente y se lo fui a buscar, en febrero y marzo del 2022. Si usted quiere meterse a prédicas en nuestro canal de YouTube y ver cómo se hace desarrollo, se expande bastante, pero yo quiero básicamente darle un resumen de lo que ocurrió en este capítulo 10, que es lo que Pedro está narrando. Dice, número 1, Pedro nunca había entrado a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban un acto de inhabilitación pisar la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque habían ídolos. Era tan terrible que la fe farisea, que era la que seguían la mayoría de ellos, tenían nombres para destacar a los gentiles. Algunos les llamaban Hol quiere decir común, o quiere decir, pero se basa en una figura bíblica que tiene que ver con los animales, fíjese eso, que se pueden comer, pero que no se pueden sacrificar porque están tuertitos, o porque están cojitos, o porque tienen algún problema. Pero ellos consideraban a los gentiles, a una clase de gentiles Hol, y a otra clase de gentiles los consideraban Shekets. Y la palabra Shekets es una palabra muy fuerte, porque se refiere a los animales que se arrastran sobre sus vientres para caminar, y que ellos los consideraban abominable. Así que Pedro nunca ha ido en su mente a una casa de un gentil por eso, porque así es la cosmovisión que ellos tienen de los gentiles. Entonces, en segundo lugar, en el capítulo 10, Dios tiene que darle una visión para que Pedro conecte, en la cual le ofrece comer animales que no son permitidos bíblicamente.
Ahí no está cambiando la dieta, ahí le está diciendo, mira, como que del cielo te están ofreciendo que entres en contacto con esos animales. Y Pedro dice, no. Y se queda como él muy sorprendido de la visión hasta que finalmente dice, oh, y eso lo conecta más adelante, la visión representaba a los gentiles. No puedo considerar a los gentiles ni Hol ni Shekets, no los puedo considerar porque son personas. Estamos mal en la teología farisea. Como le decía a usted, los fariseos en este momento, en el capítulo 15, querían que la gente ahora consideraran entonces a sus parientes que no iban a la congregación como inmundos, como impuros. Era parte de lo que estaba pasando. Y Pedro luego da un testimonio. Dios sí que puede, pero lo vieron como un evento aislado, sí que puede revelarse a gentiles. Hoy es la norma, pero Pedro lo plantea como un evento aislado. Dios sí que puede revelarse a gente no judía. De hecho, lo dice, sigamos con la lectura, 15:8. Dios que conoce los corazones les dio testimonio, es decir, Pedro les predicó, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que es pecado. ¿Y qué hizo Dios? Les dio Espíritu Santo, como a nosotros, dice, como a los judíos allá en Hechos 2. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, dice. Y literalmente la Biblia ahí dice, y no se lo cambié porque se me olvidó, porque lo vi hasta después de que lo escribí, ahí dice, la fidelidad purificó sus corazones. Eso como dice la Biblia, pero esta versión que yo estoy leyendo dice, purificando la fe, dice la versión, sus corazones. Así que piensa uno que si uno tiene fe, se purifica el corazón, pero no es el mensaje acá. El mensaje acá es que la fidelidad es Dios, es la persona de Dios limpiando los corazones. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ninguna diferencia entre gentiles y no gentiles, sino que la fidelidad, que es Dios, purificó sus corazones. ¿De dónde obtuvo Pedro esto? ¿Cómo lo conectó Pedro así? Deuteronomio capítulo 32, léalo conmigo, versículo 4, dice, la roca, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Cristo, por supuesto, Dios. La roca, su obra, dice, es perfecta. ¿Cómo es lo que Dios ha hecho? Los desempeños de Dios son perfectos. Morir en el madero fue algo perfecto. Venir a la tierra fue algo que Él hizo perfecto, no falló en algo. Cuando se le enfrentó al Satán que quería que convirtiera las piedras en pan, decirle que no fue algo perfecto. No falló, no hubo fallo en Dios de ninguna manera. La roca, su obra es perfecta. Pero luego sigue diciendo, porque todos sus caminos, los caminos en la Biblia son las costumbres, son los desempeños, son los comportamientos, porque todos sus caminos son justos, son de derecho, dice. Y luego dice, en sus Biblias van a traducir, Dios es fiel. Dios es fiel, pero ahí lo que dice es el emuná. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir, Dios es la fidelidad. Dios es la fidelidad. Entonces, Dios es la fidelidad. Cuando vino a la tierra, ¿quién era la fidelidad? ¿Quién era? ¿Cómo se llama su nombre? ¿Cómo se llama su nombre? Jesús, correcto. La fidelidad aquí en la tierra, ¿quién es? Jesús. Por eso que cuando el apóstol luego enseña que la fe no es humana, recuerda que lo veíamos la semana pasada, la fe no es humana, la fe no es nuestra, la fe es de Dios. Y eso Él lo trabaja en nosotros, ¿verdad? Entonces Dios es la fidelidad, Dios comparte la fidelidad, nos limpia el corazón porque Él es fiel y después nos educa para que nosotros sigamos actuando como Él hubiera actuado. Dios es justo y recto. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro?
que Jesús vino y de la misma manera como había limpiado a los judíos, ahora estaba limpiando a los gentiles. Y luego llega a un versículo que es muy malentendido. Hechos 15:10. Quiero que lo lea con atención conmigo, por favor. Dice: ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? ¿A quién se refiere? Se refiere a la postura que veíamos la semana pasada, a la postura de los fariseos. Él está acusando a los fariseos de intentar probar a Dios. ¿Por qué tentan a Dios poniendo sobre la cerviz? ¿Cuál es la cerviz, queridos hermanos? ¿Alguien sabe cuál es la cerviz? Usted nunca ha oído que le dieron en la nuca. ¿Nunca ha oído eso? Esta es la cerviz. En mi pueblo todavía se ve gente cargando cosas sobre su cerviz, la fuerza del cuello sosteniendo las cosas. La cerviz era una señal de carga. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el cuello de los discípulos? Pedro ya les llama discípulos a los gentiles, yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Leamos este versículo nuevamente, por favor. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere Pedro? ¿A qué yugo se refiere? ¿De qué está hablando Pedro? ¿Por qué? ¿De qué está acusando al movimiento fariseo de querer hacer? Los occidentales, que somos ignorantes con respecto de la Biblia, hicimos una lectura. Yahvé, la ley es imposible cumplirla. Ve, aquí está la prueba de que la ley de Dios no nos toca a nosotros. ¿Será entonces que Pedro piensa por Abraham diciendo: Abraham no lo pudo cumplir, no lo pudo hacer, no pudo David, no pudo Josué, no pudo Moisés, no pudieron los profetas? ¿Será que eso es lo que Pedro está diciendo? ¿Cómo pues, si fuera así, todos los antiguos alabaron la ley de Dios? David decía: cuánto amo tu ley, oh Señor. David también dijo: tu ley es perfecta. La misma Biblia se define como perfecta. Tu ley es perfecta. ¿Será que de eso está hablando? ¿Será que se refiere al Antiguo Testamento, como se le llama? Yo quiero hacerlo meditar en eso, porque eso es lo que yo creía. Y eso es lo que se enseña en las escuelas teológicas del siglo XXI. Bueno, Gabriel y yo fuimos a una escuela teológica del siglo XX todavía, pero la terminamos en el siglo XXI. La respuesta está en la palabra yugo. La respuesta está en la palabra yugo, pero vamos a verlo así. ¿A qué se refiere Pedro? Pedro está recordando lo que los fariseos han dicho la semana pasada, verso 5, 15:5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario hacer los judíos mediante el rito de la circuncisión, y número 2, mandarles que guarden toda la ley farisea. ¿Por qué digo yo esto? No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y vamos a leer uno de estos escritos. Mateo 11, capítulo 28. Quiero que lo lea conmigo. Dice, esta no la dejé literal, tal cual la copié de la traducción, de la versión. Dice, palabras de Jesús: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se ha utilizado este versículo para decir, cuando usted está estresado, cuando usted está cansado, vaya al Señor y Él lo va a hacer descansar. Pero mire cómo es el descanso del Señor. Ponernos un yugo. Dice ahí, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallarán descanso para las vidas de ustedes. Y luego dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿No le parece a usted que si usted está cansado, lo que menos quiere hacer es cargar? Jesús está jugando, bueno, no está jugando, está demostrando una ambigüedad. Y lo hace magistralmente. Pero nosotros ignoramos algo, que es donde el estudio de la historia y el estudio de la fe farisea es muy útil acá. ¿Qué era el yugo? ¿Qué era el yugo, hermanos? El yugo era la enseñanza que los maestros de Israel ponían sobre sus discípulos. Me explico. La ley del Señor fue dada en hebreo. La palabra de Dios fue dada en hebreo. En este momento histórico ya no se habla hebreo, hay que interpretar. Entonces lo que los fariseos empezaron a hacer, pero lo hacemos también los pastores hoy en día, es tomar la palabra del Señor y decirle, miren, así es como hay que cumplirse. Esta es la manera en que la palabra de Dios se cumple. Ese era el yugo. Y por eso algunos yugos fariseos incluían, en Shabbat, por ejemplo, no se puede caminar más de 1000 metros. Por ejemplo, algunos yugos evangélicos son, las mujeres tienen que dejarse el pelo largo. Eso es un yugo evangélico. Otro yugo evangélico podría ser, las mujeres no se pueden poner pantalón. Que hay iglesias evangélicas que así le voy a dar otro yugo evangélico. A lo mejor este afecte aquí. ¿Qué hace una mujer aquí arriba en el púlpito con pantalón? Eso es un yugo evangélico. No me gusta decir nada acá, porque iba a decir hello, dicen algunos predicadores, ¿verdad? Me cae mal eso, así que no lo voy a usar. Ya lo usé, ¿va? Pero lo que estoy diciendo es que el yugo era la forma de entender la escritura que enseñaban a las personas de cómo tenía que predicar, cómo tenía que vivirse. ¿Y qué dice Jesús? Mi yugo. Es decir, la interpretación que yo le voy a dar a la ley, a la escritura, es fácil. Esa carga es ligera, no se preocupen ustedes. Así que, ¿qué vino a hacer Jesús? Entre otras cosas, fue a interpretar verdaderamente su palabra para que la vivamos. ¿Qué hemos hecho los occidentales? La tiramos, la menospreciamos, la sacamos. ¿Pero qué hizo Jesús? La interpretó de una forma fácil para nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, la forma farisea de interpretar la Biblia es algo que no hemos podido llevar. Esa forma farisea de interpretar la Biblia no murió, evolucionó. Y hoy en día, el judaísmo rabínico es el mejor exponente de esa forma. Póngale, una de las cosas que ellos tienen es que una mujer soltera, porque como repito, no podemos uniformarlos a todos. Una mujer casada no puede mostrar la cabellera a nadie que no sea su cónyuge. ¿Cómo andan las señoras? Andan con peluca. Así se demuestran a todo mundo. En siglo XXI. Y todo eso se redunde al yugo que 2 siglos antes del Mesías se estaba poniendo ya a la ley de Dios. Me doy a entender, hermanos. ¿Y qué dice Jesús? Ese no es el yugo. ¿Y qué dice Pedro? No hemos podido llevar ese yugo. Ese yugo no se lo vamos a interponer. No vamos a ser judíos a los creyentes que entren. Claro, eso no los exime de guardar toda la palabra del Señor, pero no los vamos a hacer judíos. Aquí está el punto de equilibrio. ¿Y qué dice? ¿Y qué termina diciendo Pedro? Mire lo que termina diciendo Pedro, porque en este concepto quiero terminar, y este concepto
Si me doy a entender, estoy seguro que Dios lo va a desafiar, va a crecer por haber conectado este concepto. Verso 11. Antes, por la gracia del Yud-He-Vav-He, del Jehová Jesús, el Mesías, creemos que seremos salvos como también ellos. O sea, nosotros entendemos que la salvación es ¿cómo? ¿Es cómo? ¿Cuál es la forma de salvación? Por gracia. Exacto. O sea, ¿qué está diciendo Pedro? Señores, no los podemos poner a hacer rito alguno. La salvación no es por ningún mandamiento, y soy muy enfático, ni siquiera por los mandamientos de Dios. Honrar a tu padre y a tu madre es algo que más te vale que hagas si quieres que te vaya bien, pero no te salva. No te salva. Pero si quieres que te vaya bien, hay de aquel que con ciega locura deshonre a sus padres. No va a parar bien. Para poner un ejemplo. ¿Verdad? Así que la ley del Señor no salva. No ese es el punto. El punto es que nosotros hemos entendido, dice Pedro, que seremos salvos por la gracia. ¿Cuántos tienen alegría de ser salvos por gracia? Gratitud de ser salvos por gracia. Felicidad por ser salvos por gracia. No hay algo más grande que ser salvo por gracia. Eso debería de colmar cada una de las partes de su ser, y usted debería de ser feliz solo por el hecho de ser salvo por gracia, cuando lo entienda. Todo lo demás es ganancia. El punto acá en cuestión es: what is grace? ¿Qué es la gracia? Porque ¿qué entendemos por gracia? Todos tenemos un concepto. Yo quiero darle uno bíblico, que la Biblia se explique por sí misma, y si yo me logro dar a entender, usted se va a ir bendecido. Así que vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 5. Y aquí sí corregimos algunas cosas de la traducción que yo quiero que vaya tomando nota. Génesis 6, 5. Y vio el Señor que la malicia o la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente eran malos todo el tiempo. ¿Qué está describiendo acá? Está describiendo la condición humana en cualquier época. No hay bien sin Dios. El único que puede poner a hacer bien es Dios. Pero si Dios no lo pone, entre todos nos matamos. Verso 6. Yo quiero que lo compare con su Biblia acá. Que compare el verso 6, porque luego dice, en su Biblia a alguien se le ocurrió poner, y se arrepintió Dios o el Señor. Así dicen las Biblias. Se arrepintió el Señor. Pero ¿acaso no ha dicho la Biblia también que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que cambie de pensamiento? Entonces aquí hay una aparente contradicción. El verbo yanaj no quiere decir arrepentirse. El verbo shub es arrepentirse. Y aquí está Yanaj. Y Yanaj, de hecho, es el nombre de Noaj, de Noé. ¿Y qué quiere decir ese verbo, hermano? Ahí se lo coloqué. Consuelo. Y se consoló el Señor. Ahora siga por favor la línea lógica conmigo. Se consoló el Señor por el hombre que hizo en la tierra, pues le había dolido su corazón. Todavía no ha dicho cómo se consoló. Va a decir cómo se consoló. Pero nos está narrando desde un evento que ya pasó, algo que Dios ya había hecho, pero aquí en el versículo 6 todavía no lo había hecho. ¿Se entiende eso? El verso 6 nos está narrando algo que ya pasó,
pero que en el versículo 6, cuando lo estamos leyendo, todavía no ha dicho cómo se consoló. Ya Dios se consoló. Ya Dios se consoló. Pero lo primero que nos va a decir el versículo es que le había dolido su corazón. Eso es lo primero que nos va a dar la historia. Entonces el 7 dice, y dijo el Señor, raeré, quitaré los hombres que he organizado o creado, dicen también, pero Dios hizo toda una organización, es lo que quiere decir el verbo, de sobre la faz de la tierra. Queridos hermanos, esto es antes del diluvio, para que se ubique. Este es el juicio del diluvio. Y dijo el Señor, raeré a los hombres que he organizado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal, y hasta el ave de los cielos, porque me causa dolor haberlos hecho. ¿Qué está haciendo Dios? Está explicando lo que había terminado de decir en el versículo 6. Y luego dice cómo se consoló. Mire cómo se consoló Dios. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. ¿Cómo se consuela Dios? Dios se consuela extendiendo gracia, no a todos, a algunos, entre los cuales estoy yo y espero que esté usted, los que somos salvos por el nombre de Jesús. ¿Cómo se consuela Dios? Dios se consoló viendo que había toda una creación que iba justamente a destruir porque no había algo bueno, pero hubo uno que halló gracia en sus ojos. Ahora, por favor, quítese de la mente que no hizo algo para hallar gracia, porque la palabra gracia descalifica cualquier performance o cualquier desempeño humano, o mérito, por supuesto. La gracia es algo que Dios nos da inmerecidamente, como lo sabemos. Así que Noé no hizo algo bueno. De hecho, Noé sale del arca y hace algo malo. ¿Se acuerda usted? Pero aquí el consuelo de Dios es que Él escogió a un hombre en el cual Él decidió salvarlo. El consuelo de Dios hoy en día somos nosotros. La gracia es el consuelo de Dios, que Dios ha decidido salvarnos para darnos vida eterna. Lo que lo consuela a Dios fue estar en un madero dando su vida por nosotros. Ese es el consuelo de Dios. Por eso, cuando lo presentan a Dios en el templo cuando es niño, dice la Biblia que había un señor ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, pues estaba junto con Ana, y dice que él esperaba la consolación del Señor, dice. El consuelo de Dios, queridos hermanos, es la salvación de nosotros. Eso es lo que consuela a Dios. Y eso es la gracia. Y por eso Noé tenía ese nombre. Su padre tuvo alguna revelación para ponerle, de hecho así lo dice en el capítulo 5. Su padre dijo, este nos va a salvar, y lo llamó el consolador o el consolante, Noaj. Pero no salvó, no, él era un humano que recibió la gracia de Dios, el consuelo de Dios. El consuelo que Dios tiene hoy, hermanos, es salvarte, y esa es la gracia. Esa es la gracia, que Dios encuentra consuelo en su corazón del mal que hay en todo el mundo cuando Él salva a uno. Cuando Él salva, por eso es que cuando tenía 99 ovejas seguras en un redil, y él entendió que hay una por la cual debe ir, él va y se la va a traer. Ahora, por favor, piensa en la ovejita, porque la ovejita somos todos. Mi título de pastor no me inhibe de ser oveja. Todos somos la ovejita. ¿Qué hizo Dios con la ovejita? Eso es la gracia. La oveja se pierde, y cuando la oveja se pierde, se pierde. No sabe el camino, como dice el último versículo del Salmo 119. No conoce el camino de vuelta a casa. La ovejita puede estar en el barranco más terrible, que no entiende que se está haciendo daño.
Y por eso cuando Dios vino, se asemeja, Él viene, la encuentra, la cura, se la echa a cuestas y Él la lleva. La salvación no es algo que nosotros encontramos, no es nuestro mérito, es que Dios tuvo tanta misericordia de nosotros, de nuestras generaciones, que nos vio vagando, que nos vio perdidos, que nos vio como el resto de la humanidad aquí en el tema de Noé, y fue y vino a por nosotros y se consoló con nosotros. Esa es la gracia. Y lo que Pedro está diciendo, señores, lo que está ocurriendo es que Dios está otorgando gracia a no judíos, créanlo o no créanlo. Y nosotros hoy, cuando recibimos a Jesús, cuando Dios nos llama, nos meten al redil, nos meten a su pueblo, tenemos los mismos derechos y responsabilidades que los hijos ¿de qué será? ¿De patio o de, cuáles son los dos hijos? De patio. ¿Se acuerdan que hay un dicho? Tengo 3 hijos de granja o de patio y 3 de casa o de patio, algo así, como queriendo decir. Pero Dios no tiene patio. Dios solo tiene casa. Y cuando te alcanza a ti, sin importar cuáles fueron tus ancestros, yo no sé cuáles fueron mis ancestros, pero estoy seguro que en un punto de mi ancestría éramos idólatras, éramos hechiceros, éramos brujos, merecíamos la muerte. Y algo hizo Dios que alcanzó a mis bisabuelos. Algo hizo Dios que mis abuelos no se perdieron y crecieron en eso, los volvió a alcanzar. Algo hizo Dios que mis padres ya nos inculcaron a nosotros el hecho de que había que predicar el mensaje. Algo hace Dios porque Él cambia el destino, pero el punto es su gracia, es su gracia. Y cada vez que le alcanza a alguien, se consuela del mal que el hombre hace. Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo que está diciendo Pedro. Usted y yo estamos acá no porque nos lo ganamos, no por nuestro desempeño. ¿Sabe qué? Cobremos conciencia con eso y empecemos a ser los mejores hijos que podemos ser. Cobremos conciencia. Hay una cultura de merecimiento hoy en día. Es que yo merezco. Yo no pedí venir al mundo. Cómo me narra a mí cuando un hijo le dice eso a su padre. Me dan ganas de chipotearle la cara al hijo. El hijo que diga, es que yo no pedí venir al mundo. Voy a tirar el teléfono si hay alguno acá. Ya son bromas. No, es que Dios nos dio la vida. Es que es por gracia. Es que es por amor. ¿Me voy a entender, hermanos? Si me di a entender, cierre sus ojos. Vamos a orar. El mensaje de hoy es muy simple. Los fariseos estaban pensando que por las actuaciones que ellos fueran a hacer, Dios iba a tener hijos. El mensaje de Pedro es, no es así, señores. Es por gracia. Y cada vez que Dios salva a alguien por gracia, lo transforma y se consuela. Dios se consuela con nosotros. Imagínense que usted es un consuelo para Dios. Pero esta responsabilidad que cae sobre nosotros es una responsabilidad para ser como Dios cada vez más. Quiero invitarle a tener un momento de reflexión en su corazón. No podemos ir muy rápido con esta serie.
No podemos ir muy rápido con esta serie porque tenemos que dejar. La otra semana vamos a ver qué es el tabernáculo de David. Pero hoy tenemos que dejar que Dios nos amó como para escogernos. No porque lo merecíamos, ni siquiera porque le fuéramos a ser útiles, por amor. Pero como nos salvó, seamos útiles. Seamos útiles. Nos toca vivir para Dios. Nos toca vivir para Él. Nos toca vivir para Dios. Quiero invitarle a cantar esto. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a cantarlo otra vez. Pusiste en orden Todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. Como tus hijos. El Rey de gloria. El Rey de majestad. el que gobierna con su justicia. Todo lo platicamos hoy. Con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, Gracias sublime es perfecto es su amor. tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, Tu vida diste ahí. y ahora libre soy. Jesús, te adoro. Por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero. Digno es el Rey. Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno. Gracias sublime
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, si en este lugar se encuentra alguien con el cual tú todavía no te has consolado, o si alguien nos sintoniza esta mañana y todavía no son creyentes en ti, Señor, despierta en ellos esta mañana o en este momento, donde quiera que lo vean. Despierta en ellos el volverse a ti de todo corazón, el confesar tu nombre y el seguirte en cada una de sus retos, en cada una de sus circunstancias. Tráelos a ti. Hoy oramos por aquellos que todavía no han vivido la salvación, que están en medio de nosotros. Yo quiero invitarle a mencionar algún nombre que ahora mismo usted sepa que no tiene a Dios y necesita a Dios, que usted conozca, para que el consuelo de Dios se extienda sobre esta persona. Yo quiero invitarle a mencionar nombres, ahí en lo privado de su ser. Señor, necesitamos que llames a estas personas. Hoy venimos poniendo sus vidas delante de ti. Para ti no hay algo imposible. Si en medio de nosotros hay alguien, pon este deseo, déjanos un comentario, queremos guiarte. La salvación va mucho más allá de la confesión de fe. Ese es un punto importante, pero lo que queremos hacer es acompañarte en la vida. Señor, ponemos delante de ti, ore conmigo por favor, por las personas que lo rodean, que usted sabe que necesitan ser salvas. Hagamos algo, empecemos orando por ellos. Quizás están en nuestra propia familia y quizás en algún momento sí venían a la iglesia o no venían o fueron a otra, pero ahora mismo se han apartado. Confesemos sus nombres delante del Señor y pidámosle a Él que les devuelva, que los traiga de vuelta, que los traiga a la casa de Él, es decir, al seno de Él, es decir, a la relación con Él. En el nombre de Jesús, aunque no sea en esta iglesia, no importa, pero que el Señor los traiga a comunión con Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, también pedimos que nos ayudes a vivir en tu gracia. Ayúdanos a vivir en tu gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que es vivir dentro de tu palabra, porque hemos sido llamados. Ayúdanos a entender, Señor, como dice Gálatas, que tus mandamientos son gracia para nosotros. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir esa gracia. Ayúdanos a responder esa gracia cada día. Ayúdanos a responder gracia con los que nos rodean. Ayúdanos a nosotros, Señor, a demostrar, a ser exhibidores de tu fidelidad. A demostrar esa gracia cada vez en el nombre de Jesús. Y cualquier situación difícil que haya en esta casa o que hay en cualquier persona sintonizando este video, te pedimos tu intervención, te pedimos tu llamado, te pedimos tu claridad para sus vidas. En el nombre de Jesús, sabiendo que tú responderás, sabiendo, Señor, que cuando nosotros nos vinculamos contigo es porque tú ya te has vinculado por nosotros, que cuando hay una necesidad y tenemos el deseo de pedir es porque tú ya lo sabías, ya contabas con ello, porque eres bueno y porque para siempre es tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer la sintonía a este video. Que Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.